Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema que nos ha agobiado toda la semana. Nos ha indignado, nos ha sorprendido, frente al cual ya hay unas primeras acciones de alivio, de compensación, de corrección, y otras debieron ejecutarse inmediatamente, que a mi juicio no eran pedir renuncias, porque ese es un premio, sino dejar a los que estaban de responsables de esas salas donde murieron los neonatos, todavía no se sabe por qué, ni tienen claro cuántos fueron, no importa si fue solo uno, para luego ver quiénes son culpables. Porque una cosa es tener un nivel de responsabilidad y otra cosa es tener un nivel de culpabilidad. Justo para eso nos acompaña una especialista en Derecho Médico, la doctora Corina Ábalos, y un exministro de Salud, el doctor Luis Sarracín. Pero antes, gracias a Luisa María Heredia, etc., recapitulemos y resumamos un poco aquello a lo que me estoy refiriendo. La Asamblea anunció este miércoles el inicio de una verificación exhaustiva en la red de hospitales públicos a escala nacional. La Comisión de Salud será la encargada de coordinar visitas presenciales a hospitales y centros de salud. Uno de los primeros será el Hospital Universitario de Guayaquil, actualmente sujeto a un proceso de fiscalización legislativa por el fallecimiento de 12 neonatos en el mes de julio. En esta casa asistencial, según el Ministerio de Salud Pública, entre enero y agosto de 2025 se registró el deceso de 75 neonatos, 22 casos de prematurez extrema, 19 casos de recién nacidos pretérmino, 15 presentaron dificultad respiratoria y 7 sepsis bacteriana. El resto tuvieron insuficiencia respiratoria, hemorragia pulmonar, coagulación intravascular, cardiopatía y malformaciones congénitas. El ministerio anunció este martes la creación de una comisión conformada por médicos externos, infectólogos, epidemiólogos, neonatólogos y pediatras, quienes con cooperación técnica internacional investigarán estos casos. La muerte neonatal, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, es la muerte de un bebé durante los primeros 28 días de vida. Al menos 3 de cada 10 casos corresponden a niños prematuros o muy prematuros. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Juega a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. Bien, entonces, ante lo que he resumido brevemente al comenzar, y Luisa María Heredia acaba de completar, le pregunté el martes pasado, en Del Día a la Noche, programa que tengo por Radio Centro de 5 a 7 de la noche, esto al doctor Luis Sarracín. ¿Qué tiene que hacer el médico o la enfermera, que deben saber esto al dedillo, al revés y al derecho, si tienen que cambiar la cánula o usar una cánula en otro niño y no tienen más que esa ya usada y no sirve, no hay un aparato esterilizador o no es cuestión de que ya le pasas agua caliente y ya se desinfecta nomás? ¿Qué tiene que hacer un profesional ante ese dilema? Ya sabemos que no debería existir, ok, ya vamos a ir ahorita por qué se puede dar una cosa así, pero ¿qué tiene que hacer? Pues yo tomaría la cánula, camino hasta la dirección, voy a el director y le digo, usted es un miserable porque no es posible que en este hospital no haya un elemento de $2.50, usted es un canalla, renuncie o le meto 3 balazos aquí mismo y acaba todo. El asunto es que no hay un escogitamiento adecuado de los funcionarios. Ahora la dedología es el sistema de nominación, por lo tanto, tú eres mi compadre, tú eres mi amigo,
tú eres mi primo, tú eres mi pana, te hago director del hospital. ¿Y cuánto tiempo? No sé. Y esos, por el poco tiempo que están, dirán, tengo que hacer unos cuantos contratos para poder embolsicarme algo de dinero, porque ya mismo me botan y salgo corriendo. Bien, ahí tienen el remedio y la causa, a juicio del doctor Luis Sarracín. Desde luego, lo de los 3 balazos en sentido figurado. Y lo de la causa es una de varias, que ha agravado la situación de la salud aquí. Pero, ¿cómo tomamos esto, según acabo de mencionar, como un punto de partida? Como un caso que no quede aislado, como el escándalo de esta semana, que se borre la siguiente con uno mayor, sino con algo que por fin genere, partiendo de ese tipo de pacientes neonatos, de ese tipo de salas, de ese hospital, de las circunstancias en que llegan niños malnutridos, antes de término, con bajos de peso, lo que sea, para de allí, en ese hospital, convertirlo, ¿por qué no?, en el referente, después de ser casi lo peor, que sea lo mejor, y levantar un poquito el optimismo, la esperanza en salud, y demostrar que sí se puede. O estoy soñando demasiado. Lo averiguaremos en la próxima hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Vamos al grano. Doctor Sarracín, bienvenido. Empecemos por algo fundamental, basados en su experiencia de pediatra que ha traído al mundo, o ha ayudado a traer al mundo más de 8,000 niños. Con lo básico, ¿qué es un neonato? Un neonato es un ser que luego de 40 semanas de gestación sale a la luz, nace. Entonces es un nato, nacer, neo, es un nuevo ser que acaba de nacer. ¿Hasta qué edad se considera a un bebé recién nacido neonato? Hay varias opciones al respecto, pero la que es universalmente aceptada son 30 días. ¿Qué pasa si un neonato ha nacido antes de las 40 semanas término? No está completamente formado. En la parte de madurez hay un déficit y en la parte ponderal, estatural, peso, talla, hay también un déficit, pesa menos de lo que debe pesar un neonato a tiempo completo, 3 kilos, y mide menos de lo que debe medir un neonato a tiempo completo, 50 centímetros. Eso significa que son altas sus probabilidades de no sobrevivir, y si así es, ¿cómo se compensan para que sobreviva? Se compensan colocándolos en unos aparatos conocidos por todo el mundo que son las incubadoras, con cuidados especiales en aspectos de manejo corporal, manejo visceral y manejo nutricional y prevención infectológica para tenerlos lo más cuidados posibles y de esta manera que progresen y avancen y por supuesto terminen su desarrollo que no se completó en el útero materno. Si reciben ese tratamiento, más o menos, en promedio, ¿cuál es su porcentaje de recuperarse y vivir? Es un porcentaje muy alto en términos de la organización, o sea, del servicio de neonatología en el que estén ellos internados. Y si, junto a eso, ese hándicap, esa desventaja de ser prematuros, vienen otro tipo de problemas que medio reseñaba así, producto de
la deficiente gestación en el vientre de la madre, que no se alimentó bien, que fue sometida a mucho estrés, que surge de la pobreza, que no fue a los cuidados necesarios, en fin, o sea, no nace, aparte de haber nacido antes de tiempo prematuro, no se va criando o creciendo en el vientre materno en un ambiente propicio, saludable. Eso forzosamente implica el que se vaya desarrollando en función del tiempo, pero no en función de la calidad estructural que debe ir adquiriendo, y por eso al completar las 40 semanas, o antes 36, 30, 25 semanas, tiene peso bajo al nacer y desnutrición al nacer, lo cual son elementos muy graves que afectan el pronóstico de vida de esos prematuros. Okay. Como ven hasta ahí, una evaluación en general y descripción de lo que es un neonato y las circunstancias que enfrentan. Luego averiguaré sobre el caso particular que generó el escándalo. Ahora, doctora Corina Ábalos, bienvenida. Por si acaso, la doctora Gracias. Corina Ábalos tiene 35 años, un hijo, es abogada en garantías penales con especialidad en Derecho Médico, ha trabajado 7 años en defensa de médicos, se graduó en la Universidad Católica y se especializó en la Universidad de Valencia. Cuénteme primero por qué esta vocación de defender a los médicos. Bueno, primero, en el orden de que un médico se forma precisamente para salvar vidas. Y hoy por hoy las reclamaciones en contra de médicos abundan, o sea, con el desarrollo que tenemos hoy por hoy en el derecho. En Ecuador no está tan desarrollado el tema de derecho médico, pero digamos en España, Colombia está mucho más. Y este riesgo que tienen los médicos de recibir reclamaciones invitan a la medicina a la defensiva. Y invitar la medicina a la defensiva a nuestra nación, a nuestro país, realmente es un riesgo. Es un riesgo para nosotros como ciudadanos, porque eso involucra desatenciones, involucra más burocracia, va a provocar que los médicos busquen eludir, dar una atención que ellos podrían realizar de manera efectiva solamente por resguardarse, por estar rellenando papeles, por evitar de que ellos reciban una reclamación, una demanda que les va a llevar años sostener. De los casos que usted ha defendido, ¿en cuántos ha salvado o tenido éxito con su cliente? Promedio. A ver, yo trabajo por un estudio jurídico que nos especializamos en defensa de profesionales de salud. Tenemos más de 5.000 casos gestionados y ni un solo médico condenado hasta la fecha. Más de 5.000 casos gestionados. Así es. Segundo, ¿cómo hace para asegurarse de que al médico que defiende es en verdad a un inocente y no a un negligente? Aquí partimos de un tema. Cuando se defiende este tipo de casos, tú necesitas un equipo multidisciplinario. No es solamente abogados, necesitas contar con peritos, con especialistas en la materia, y no con un médico nada más general, que por supuesto hay casos que ameritan una medicina general, pero hay casos que se merita una especialidad. Y es el especialista quien analizará el caso y nos dirá, ¿sabes qué? Aquí sí se infringió este deber objetivo de cuidado, aquí no se cumplió con este protocolo. Ya veo por qué el éxito en la defensa jurídica. Por supuesto. Es un proceso integral. No me pagas bien, te creo la historia que me cuentas, me das pruebas aparentemente válidas, vamos, qué bien. Lo último, de la descripción que usted hace, se me da la sensación de que el médico es el primero en quien cae el achaque de las culpas de otros. ¿Tiene la misma percepción? Completamente. ¿Por? A ver, ¿cuál es el asunto? De que el médico es el que firma. El médico es el que firma la historia clínica, y la historia clínica es el documento, el núcleo probatorio dentro de la sustanciación de estos procesos de mala práctica médica. Aparece su nombre. Es por eso que recae el peso sobre él, generalmente no es tanto sobre las instituciones. Ok. Qué manera tan didáctica de comenzar este enfoque, primero con la visión del pediatra sobre qué se enfrenta, posibilidades de vida o no tiene un neonato, y segundo, de una abogada especializada en eso con lo que nos acaba de contar. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera, que estamos en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, y en RTU, en estas dos cableras y todas las demás del país, según los números que ven allí, gracias a lo cual se conectan, y más con el tema de hoy, entre 35.000 y 40.000 hogares todas las noches. Para eso no hay métrica. Ok, en radio se unen cerca de 10.000 madres. 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela, con K, 89.3 FM, Puerto Viejo para Manabí.
La Bonita del centro del país, 89.3 FM también. Riobamba para Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. El programa sale un poquito más tarde, a veces en Radio Sucesos, 10 minutos, como lo oí el miércoles, porque tienen una serie de compromisos comerciales y un micro informativo a esa hora, pero no se preocupen. Fui a Quito a oír si lo ponen. ¿Ya? Y mañana, 7 a 8, Félix Narváez está en Radio Sucesos. Perdón, el debate de Centro Digital que hoy estuvo macanudo. Cuando hablo mucho se me seca la garganta. Perdón, a las 13 horas. Prosigamos revisando qué nos cuesta Cristian Hidalgo sobre qué pasó con el ministro de Salud cuando fue a la Comisión de Salud en la Asamblea. El ministro de Salud llegó a la Asamblea Nacional y lo primero que hizo fue aclarar lo que considera fue mal informado. Todos los que dijeron que 18 pacientes habían fallecido le han mentido a la ciudadanía. Que todos los que dijeron e hicieron eco de que se habían reutilizado cánulas le han mentido a la ciudadanía. Que no han sido 12 los pacientes que fallecieron por Klebsiella neumonía de productora de carbapepenasas, no es cierto lo que ustedes están afirmando. Y que es lamentable que se utilice el dolor de las familias para fines políticos. Y antes de que los asambleístas intervengan, confirmó que existe un proceso de investigación en marcha, que también incluye auditorías. El presidente de la Comisión de Salud tomó la palabra y volvió a aclarar. Se ha puesto desde el pasado sábado una narrativa engañosa, malintencionada, de que 18 niños han fallecido. Eso es mentira. Y que quede muy claro, los otros 10 niños que han fallecido por causas propias de ser neonatos. El ministro entregó cifras. Dijo que en los últimos años las muertes de neonatos disminuyeron al punto de ser uno de los países de la región con menos fallecimientos de recién nacidos. Y aquí entramos a las particularidades de ese tema. Cuidado con consolarse porque no fueron 12 los que se murieron por la contaminación aparentemente de una bacteria de cánulas reusadas y que solo fueron 2 o 1. Ojo con ese argumento, ¿ok? Doctor Sarracín, se atribuye inicialmente las muertes de uno o varios neonatos a que se reutilizaron cánulas que transmitieron una bacteria. ¿Qué tipo de bacteria es y se puede o no combatir? Bueno, en primer término, los fabricantes de material médico califican lo que producen y dan las advertencias del caso. Esto es descartable, no reusable, por lo tanto, jamás se puede volver a usar. Eso definitivamente, así venga nuestro Señor y se pare de cabeza, no puede reusarse lo no reusable. Usted me lo dijo en la radio que entonces debe ir a donde el director y decirle, métaselas por donde le entre. Exacto. Ya, ¿y qué pasa si no hay más? No, es que eso es parte de un proceso en donde por falta de una cabeza directiva que maneje la institución, la controle y la conozca. De acuerdo, pero éticamente, ¿qué hace el profesional? Va donde el director, reclama, protesta, el director le dice, lo siento, no hay plata, no me han mandado, no puedo comprar. Ya, ¿qué hace el médico? Va y dice, Dios mío, la meto en agua caliente, trato de esterilizarla criollamente, vamos, peor es no intentar hacerlo. Pues fatalmente, posiblemente tenga que hacer eso. ¿La ética médica dice eso? Pero me está usted diciendo una cosa que como pediatra, y habiendo pasado por varios hospitales pediátricos, jamás se hizo y jamás se le ocurrió a nadie hacer, porque habían directores, subdirector médico, subdirector administrativo, autoridades hospitalarias que manejaban, controlaban y veían que todo estuviera en su sitio y que todo estuviera provisto. ¿Sabe qué? Porque estos eran otros tiempos. Primero, ¿y usted cree que todo el mundo es como usted y la gente buena que colaboró con usted? Ahora no se puede decir eso.
No se puede decir, no sé por qué, pero yo me acuerdo haberle dicho a mi esposa, tú tienes y usted saber que yo tengo un amante de cemento y de fierro, y no te quejes por eso. Me levantaba a las 2, 3 de la mañana y me iba al hospital del niño para ver si todo estaba funcionando. Eso era mi responsabilidad como director. Si la aceptas, la cumples. Si no, no te hagas cargo de algo que no vas a enfrentar como debe ser. Sigamos con esta parte. Cuando viene donde usted un médico y le cuenta este drama ético que le enfrentó, doctora, sí, esto me dijeron, qué indolencia, qué crueldad. Pero hay dos cosas. Uno, yo necesito vivir, ¿ok? Aquí tengo un sueldo, tengo un contrato, tengo una estabilidad que necesito. Y segundo, dije, ok, me corro el riesgo. ¿Qué hago? Voy y denuncio al fulano, termino preso yo. Saco pruebas de que en verdad era una... No. Me persiné, traté de esterilizar la pieza a mi manera y se la puse. ¿Me pueden condenar por eso? A ver, aquí voy a indicar un tema muy puntual. Y quizás con esto voy a concluir, inclusive al final. El tema es de que la mala práctica profesional no se asume, sino que se prueba. ¿Ya? Entonces aquí nosotros estamos partiendo del hecho controversial de que se han reutilizado cánulas. No existe un hecho probado como tal. ¿Ya? El Ministerio de Salud, exactamente, existen versiones. Entonces, dentro de mis procesos, dudo, ¿y por qué? Y aquí quizás el doctor también podría de alguna manera indicarnos. Estamos hablando de una UCI, una unidad de cuidados intensivos neonatales. La mayoría de los pacientes en UCI, y si bien es cierto que no soy médico, pero lo he visto dentro de mi trabajo, están intubados, entonces no utilizan cánulas la mayoría. Eso en primer lugar. Entonces tenemos que, aquí lo que se tiene que analizar es la historia clínica de los 12 pacientes y verificar si dentro del registro está de que ese paciente utilizó una cánula. Bueno, al volver seguimos con más. Ya ven la complejidad de esta cuestión, por la necesidad de que se llegue mediante la investigación a determinar qué es exactamente lo que pasó con pruebas. ¿No son los muertos pruebas? No, eso es un resultado. ¿No se les puede hacer una autopsia? Claro que sí, por supuesto. A ver, aquí... perdón, ¿y se le puede hacer una autopsia post-mortem? Claro que sí, la autopsia post-mortem. La autopsia post-mortem es obligatoria. Ya, a los padres a quienes les dijeron, los padres que creen que los niños murieron por la contaminación de una bacteria y no lo pueden probar, cabe que acepten, ¿saben qué? Vamos a sacar el cuerpito, a exhumarlo y hacerle una autopsia. Y ahora otro dolor más enseguida para ver si es cierto. Terrible como situación, pero desde el punto de vista legal y desde el punto de vista profesional, ese es el único documento absolutamente probatorio de lo que pasó con ese cuerpo. Ok, enseguida seguiremos con más con la abogada sobre eso. Salvo que hayan videos, salvo que alguien haya grabado. Recuerden lo de los médicos de la UTM en su mayoría, Universidad Plagada de Correístas en Manabí 41, que hicieron trampa en la Argentina, por lo cual han culpado a todos siendo unos pocos. No había pruebas, surgió uno. Ya seguimos. La tragedia de 2 o 12 neonatos fallecidos en un hospital del Ministerio de Salud no puede atenuarse porque en el 2011 murieron 51. A la intervención urgente encargada por el presidente Noboa en 3 hospitales amarinos con preparación para eso, deben seguir correctivos en esa sala, en ese hospital, y luego convertir esto en el punto de partida para la transformación reclamada por años. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Lo que antes era un simple terreno, hoy vibra con fuerza, maquinaria y esperanza. Aquí donde muchos no veían nada, ahora se levanta la nueva ciudad. Y más que estructuras, aquí se construye bienestar, calidad de vida, empleo y oportunidades para miles de familias. Así es, una ciudad diseñada para transformar la forma en la que vivimos.
Las maquinarias no se detienen y el movimiento de tierra avanza con fuerza, porque aquí se construye el futuro. Esta gran obra se levanta a pocos minutos de las urbanizaciones que construye Ambienza y será el epicentro de desarrollo para miles de familias. La nueva ciudad lo tendrá todo. Centros médicos, hipermercados, siendo Hipermarket la primera gran marca en llegar. Instituciones educativas, espacios recreativos, áreas verdes y mucho más. Todo en un mismo lugar, con la visión de mejorar la calidad de vida de quienes ya habitan y de quienes pronto vivirán en los proyectos de Ambienza. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. Tu visión. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que pueden seguirnos para el reposo. El doctor Marcos Zambrano, médico marino de la Armada, se posesionó hoy del cargo del hospital donde hubo problemas. Desde el día que me hice cargo, el día de ayer, he hecho un minucioso análisis de lo sucedido y estoy dando seguimiento a todas las acciones que ya lo han tomado antes de llegar yo. Entonces, estamos ahorita siendo acompañados por los señores asambleístas, que veo que hay un interés y eso es bueno, y vamos a dar resultados positivos, que es lo que quiere la población. Vamos a hacer un trabajo abierto y de compañerismo para tratar de que todo el personal que trabaja en este hospital sienta un sentido de pertenencia, le ponga el corazón para salir adelante. Preciso, se posesionó ayer, el recorrido lo hizo hoy. Doctor, aparte de levantarle la moral a su personal, que es lo que veo que primero quiere hacer, con toda razón, él no va en ánimo de perseguidor, sino de apoyar. ¿Qué debería pedir, hacer para ayudar a investigar por qué se dio ese problema de los neonatos allí? Un director que se posesiona de nuevo, ¿qué hace? Bueno, es sumamente penoso decir aquí públicamente que los ecuatorianos les importa un comino su historia. En el 2006 fallecieron 26 neonatos en el hospital de Chone. Cierto, los tubos contaminados, no sé qué vaina, de ventilación. La materia fecal de las ratas caía libremente al piso. ¿Qué se hizo? Lo que debía hacerse. Una comisión interventora de especialistas, cierre absoluto del hospital, revisión completa, reparación de todo lo que tenía que repararse, restablecimiento de los procedimientos y de las reglas, y luego, cuando el hospital estaba up to date, 4 meses después, reabrirlo para que funcione correctamente. Si no se hace eso, no se debe hacer nada, porque no sirve sino una investigación y una reparación que tiene que ser completa. La otra pregunta, una bacteria como la que se mencionó, ¿en verdad primero se puede transmitir de una cánula a otra si estaba en un niño o en la cánula? Y segundo, ¿necesariamente es mortal? La bacteria puede transmitirse de cualquier manera, sea a través de una cánula, sea por un estornudo, sea por un golpe de tos, es transmitida. Ahora bien, las bacterias han adquirido una capacidad de resistir a los antibióticos contra los cuales era sensible. Entonces encontramos en el mundo Klebsiella pneumoniae, sensible a los antibióticos clásicos porque esas no han mutado, y Klebsiella pneumoniae resistente a todos los antibióticos. Pesca una de esas, no hay antibiótico que pueda tratarla y curarla, muerte segura. Ok, antes de volver con la doctora Corina Ábalos, revisemos en esta nota de TC Televisión lo que dijo el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, que iba a empezar a hacer ahora, para averiguarle a nuestra invitada si eso va a ser útil o es nada más fuegos fatuos. Nosotros luego de esto crearemos la ya
hoja de ruta que se está discutiendo, porque esta fiscalización empieza hoy, aquí, pero se va a replicar en todo el país y en las 24 provincias. Vamos a tener equipos de asambleístas desplegados. Tenemos que enfocarnos no solamente en equipos, que por cierto son los traqueales y no las cánulas, que inicialmente se trató de imponer una narrativa que no era correcta, pero además de equipos que significan insumos, protocolos de sanitarios, provisión de medicamentos y una evaluación general liderada por el doctor Zambrano, donde podamos encontrar cuál es la óptima manera de manejar al recurso humano dentro del hospital. Si el presidente de la comisión le preguntara, pero más que él, los médicos y enfermeras que potencialmente van a ser señalados, ¿cómo debe ser esa investigación que van a hacer legisladores? No médicos, no expertos en salubridad, no, luego dicen una comisión internacional. Ya cuando todo pasó, viene la comisión internacional a investigar ¿qué? ¿Qué deben investigar para ser eficaces en lo que encuentren y que esto no quede como en lo de la Cancillería? ¿No? Los culpables de la droga en la valija eran los perros capaces de oler la droga. A ver, aquí hay un tema bastante importante. En primer lugar, siempre existen formas de asesorarse de especialistas. Y si bien es cierto que van a hacer esta investigación los legislativos, deberían pedir los informes correspondientes a los especialistas de su confianza o los que se delegue a través del trámite correspondiente. ¿Informes de qué? Informes de neonatología, informes de infectología. ¿De los que hubo en esa sala o en general? De lo que ha sucedido con respecto a la investigación se va a llevar en el marco de lo que ha ocurrido en el hospital universitario. Entonces debería ser con respecto a lo que ha acontecido ahí. Ahora sabemos de que esto no es un hecho aislado, que es más, se está replicando y han salido noticias de que existen más de 600 neonatos que han fallecido a nivel país. Entonces, desde que comenzó el año, 65. Desde que comenzó el... Sí. Ya, entonces, ¿cuál es el 600 tema? es desde mucho antes, sí. Exacto. No importa la que sea la cifra, es imperdonable. No, completamente imperdonable. O sea, además de que es trágico. ¿Y cuál es el asunto aquí? De que realmente lo importante es de que se llegue a una solución. Si bien es cierto de que son lamentables las muertes y que ninguno de nosotros desearía estar conversando de este tema en este momento, por supuesto, pero estamos aquí y lo que se debe hacer son las comisiones con los asesores correspondientes, sobre todo con los infectólogos epidemiólogos. Ya, pero hay una parte que me preocupa. Lo importante es que llegue una solución. O sea, no establecer quiénes son los responsables y los culpables, quién dirigió el hospital, quién tenía que ver si las cánulas, si fueron las causas, había suficientes, quién debió haber denunciado a la opinión pública. ¿Saben qué, señores? Aquí quieren que le ponga 2 veces la misma cánula a un niño, no lo voy a hacer. ¿Ok? En vez de que me voten a mí, yo lo voy a denunciar, porque yo no voy a ser cómplice de un crimen. ¿Quién establece eso? En primer lugar, insisto de que no existe un hecho probado sobre el reuso de las cánulas. En segundo lugar, aquí existen protocolos intrahospitalarios. Todos los hospitales tienen que llevar un protocolo cuando fallece un neonato, y aquí quizás el doctor lo puede respaldar. Modifico lo que dije. Yo no voy a ser cómplice de un posible crimen. Está por establecerse si fue un crimen o si fue negligencia. Pero lo que le estaban pidiendo al personal era hacer algo que saben que es inapropiado. ¿Usted lo ejecutaría? ¿Cuál es el asunto aquí? De que si se levantó esta alarma de la muerte de los neonatos fue precisamente por el personal. Porque si no, nadie se hubiese enterado. Ajá. Y fue porque lo informaron a sus superiores y el hospital lo reportó. Ya, a propósito es más, salió de contexto, porque dijeron que eran 18 muertos, porque el reporte es de que son 18 neonatos la capacidad. Y todos muertos por la misma causa. Eso es lo que dijeron. A propósito de lo que cita la doctora, el asunto lo dio a conocer primero Anderson Boscan en La Posta, y él citó justamente los informes del personal ahí que le habían llegado diciendo aquello, más el de algunos padres de familia. Cuando volvamos, consultamos a una experta en salud pública sobre lo ya se ha comenzado a hablar, soluciones. A corto plazo, dijo el doctor Sarrazi, esa vaina se cierra. El hospital se cierra 4 meses. La única forma de volver a garantizar algo medio aceptable. Y dice la doctora Corina Ábalos, aún no hay un delito ni siquiera probado. Lo importante es llegar a una investigación técnica, en otras palabras, y no a la vaina política. La tragedia de 2 o 12 neonatos fallecidos en un hospital del Ministerio de Salud no puede atenuarse porque en el 2011 murieron 51. A la intervención urgente encargada por el presidente Noboa en 3 hospitales amarinos con preparación para eso,
deben seguir correctivos en esa sala, en ese hospital, y luego convertir esto en el punto de partida para la transformación reclamada por años. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Fue presidente del CPCCS, destituido por la Corte Constitucional. Si íbamos a afectar a la fiscal general, estábamos salvados de la Asamblea Nacional. Preferimos que nos destituya. Y ahora, un absurdo. No porque no votó, sino porque no votó. Porque no votó a favor. ¿Quiénes fueron los tres que votaron a favor de la terna? El doctor Hernán Ulloa aporta una salida sorprendente para la crisis generada por la actual Corte Constitucional. La Convención Europea de Derechos Humanos, cuando un Estado está en amenaza, podría contemplarse un estado de excepción constitucional vigilado. Y como siempre, las preguntas incómodas. Usted mismo dijo en ese video que recordamos que actúa políticamente, no me salga con que es polémica. La entrevista veraz explica por qué el invitado hoy es quien ya no preside nada. Chicas, si no tomamos una decisión y proponemos algo como abogados, el siguiente gobernante quizás sea un narcotraficante. Sábado, a nivel nacional, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Vera a su manera, crítico e independiente. Genial. Estamos tratando aquí una serie de protocolos, como dicen ahora, que se deben cumplir en las salas de neonatos. No descarten, como les he dicho con frecuencia, sobre muchos temas, que hagamos una segunda parte de esto. Quisiera invitar aquí al presidente de la Comisión de Salud. Está desde luego invitado el ministro de Salud, quien enmudeció un mes y después de que lo califique como ministro mudo, felizmente decidió hablar, porque le ha tocado el peor momento en algo de lo cual felizmente no es responsable. ¿Ya? Tienes que aprovechar eso. Coba Nueva barra bien, en todo sentido. Nos pueden seguir por Macro Digital en Estados Unidos. Es una cartelera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, cerca de 10,000 se conectan todas las noches, adicionalmente a lo otro que les dije allí. Nos pone también Macro Digital en España, por Hispasat y en varias provincias del Ecuador, como Loja, Santo Domingo Los Áchilas, Santa Elena, Pichincha y especialmente Galápagos. Doctora María José Augusto, experta en temas de salud pública. En lo inmediato, respecto al caso de los neonatos, de la información trascendida hasta hoy, ¿qué se pudo hacer que no se debió hacer sin necesidad de esperar que la investigación entregue los detalles y termine con justificaciones? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Respecto a la pregunta que me realizas de qué se debió de hacer antes de lo que se está realizando en el proceso de investigación. Al día de hoy no se cuenta con una información ni que sea clara ni definitiva, pero es un síntoma de un sistema de salud enfermo. Todos los hospitales de segundo nivel y de tercer nivel de referencia nacional tienen dentro de sus sistemas planes de mejora continua y tienen un comité de infecciones asociadas al cuidado de la salud.
debió de haberse realizado un aislamiento de cohorte, debió de haberse revisado que se estén cumpliendo las prácticas seguras, entre ellas el lavado de manos, que es básico y fundamental dentro de estas áreas de cuidados críticos y de alto tránsito, sobre todo de patologías de alta carga viral, bacteriana y de demás patógenos dentro del sistema. Debió de haberse cumplido con los mecanismos y los equipos de bioseguridad y sobre todo debió de haberse activado comités de mejora continua con la notificación temprana y haberse tomado la decisión necesaria de activar la red interna y la red complementaria en caso de ser necesario para que los neonatos hayan sido derivados a otras casas de salud, considerando que el hospital universitario es un complejo materno-infantil. Complejo materno-infantil de paso, en que se tornó luego de que era un hospital privado que creó León Roll 2 para que los estudiantes de medicina en la universidad tuvieran donde comenzar a trabajar, en fin, y luego Correa terminó absolviéndolo al sistema de salud, ¿ya? De hecho que esa sea la causa, ese es el origen, por si acaso. La otra cosa, doctora María José Augusto, una sala de neonatos, más aún con las características de quienes dijimos que llegan a ese hospital universitario, gente malnutrida, con insuficiente peso, madres con problemas golpeadas, etcétera, etcétera. ¿Qué mecanismos adicionales de precaución y atención debería tener, sabiendo que esos niños vienen ya con desventaja desde el vientre de la madre? Carlos, respecto a la pregunta que me realizas, en mecanismos de precaución para proteger el neonato que ya viene con un alto nivel de vulneración, debemos de considerar que todos los neonatos deben de ser esperados con las precauciones debidas, porque vienen con bajo peso al nacer, porque vienen con retraso de desarrollo intrauterino, porque vienen con alguna infección asociada. Las áreas de terapia intensiva neonatal deben de estar preparadas en normativas de bioseguridad, en equipamiento sanitario, en talento humano que esté capacitado para manejar las diversas patologías que nos provienen de todo el país, considerando que es un hospital de referencia nacional y provincial, y debemos de tener sobre todo mecanismos de desinfección de superficies que cumplan con tecnologías sanitarias que prevean este tipo de diseminación por contacto o quizás por mal manejo o el mal cumplimiento de una normativa sanitaria, en particular el lavado de manos. Doctor Sarracín, algunos de los directores de los hospitales han dicho que esto que usted ha referido antes, esto que explica la doctora María José Augusto, no es posible simplemente porque no hay plata. ¿Qué les diría usted? Bueno, indiscutiblemente que se requieren recursos para poder implementar acciones, pero hay muchas cosas que se pueden hacer exclusivamente por buena voluntad, por convicción, por dedicación, por formación y por responsabilidad, mediante una organización adecuada que no requiere mayor capital, pero sí una inversión humana de primera, en el sentido de que todos tienen que poner de sí todo lo que tienen, todo lo que saben y todo lo que pueden hacer. O por ejemplo, dice la doctora Augusto, si en ese rato no hay circunstancias para atender, derívenlo a otro. Por supuesto. ¿Debían haber hecho eso? Por supuesto. El que no tiene capacidad en un hospital, eso es una maniobra normal en la vida sanitaria. Si no hay la capacidad, la infraestructura y los elementos para atender tal o cual patología, de inmediato se lo deriva a un hospital de mayor envergadura, de mayor experiencia, de mayor capacidad y de mayor probidad para atender esa contingencia. Ya yendo al caso en general desde afuera, ¿usted no está defendiendo todavía a ninguno de los implicados? En absoluto. Mejor todavía, qué bueno. Ya, ¿qué debería responder uno de los señalados de allí cuando les digan ustedes debieron haber recomendado, si aquí no podemos, llévenlo a otro, como razón para librarse de culpa, no de responsabilidad? A ver, aquí existe un tema. Se deben cumplir ciertos protocolos para poder derivar a un paciente, y aquí quizás esto también me podría respaldar un poco el doctor. No es que porque yo siento que debo derivarlo, se lo deriva, se tienen que cumplir ciertos parámetros, ¿ya? Y además de que estamos hablando de un hospital de especialidad, de tercer nivel. ¿A dónde más lo vamos a derivar? Se supone que este es un hospital que tiene todas las especialidades y tiene la capacidad. Ahora, ¿cuál es el tema aquí bastante importante? Creo que deberíamos recordar de que
Tenemos 2 pacientes que tienen una infección nosocomial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una infección intrahospitalaria. El riesgo biológico en un establecimiento de salud nunca va a ser 0. Si uno entra sano a un hospital, es más probable que inclusive salga con alguna bacteria. Te vas a visitar a alguien y sales enfermo. Puede ser, porque estamos en un establecimiento. En mi época no era así. La primera operación que me hicieron fue de la Clínica Santa Cecilia de Quito, de amígdalas, doctor Hugo Merino, y no había ese miedo. Ahora sí. ¿Por qué diablos es eso? Porque las bacterias, los virus evolucionan. Recordemos que recién pasamos por una pandemia de COVID. Okay. O sea, el COVID ha existido toda la vida. Okay. Ya, y el COVID se convirtió en un virus que no se sabía cómo tratar en ese momento. Entendí. Porque evolucionó. Asimismo, esta Klebsiella, que es la que ha provocado la muerte de 2 neonatos, que no se ha corroborado si es que provocó la muerte de los otros 10, hay que analizar la clínica de los pacientes. Pero si es que hubiese sido, ¿qué es lo que sucede? De que sí, tenemos un riesgo biológico elevado y hay que controlarlo con los infectólogos y con los epidemiólogos. Y de hecho, por eso se ha creado la comisión correspondiente por parte del Ministerio de Salud Pública. ¿Te quería añadir algo? No, decir exactamente lo que dice. Nosotros en los hospitales de la Junta tenemos la comisión de infectología y la comisión de accidentes intrahospitalarios que se reúnen semanalmente para analizar todo lo que está pasando y tomar medidas en caso de que fuera necesario. Usted me contó algo más. Me dijo lo que hacían con los padres cuando ingresaba la madre a dar a luz en ese hospital. Uno de los, en la hoja de consentimiento informado, que es un procedimiento ya conocido y tradicional, venía una nota que decía: por medio de la presente autorizo al hospital para que en caso de fallecimiento de mi familiar se le practique la autopsia de rigor inmediata. Cuando hablamos un par de preguntas a nuestros panelistas que nos han ilustrado sobre qué pudo haber pasado, que no se sabe todavía qué pasó y qué debe hacerse en lo médico y en lo legal. La tragedia de 2 o 12 neonatos fallecidos en un hospital del Ministerio de Salud no puede atenuarse porque en el 2011 murieron 51. A la intervención urgente encargada por el presidente Noboa en 3 hospitales amarinos con preparación para eso, deben seguir correctivos en esa sala, en ese hospital, y luego convertir esto en el punto de partida para la transformación reclamada por años. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los noches gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet, todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. ¿Buscas invertir en una de las zonas más exclusivas y con mayor crecimiento de San Borondón? Te presentamos Puerto Celeste, lotes comerciales de 1.400 y 1.500 metros cuadrados en Isla Celeste, junto a Ciudad Celeste. Además, contamos con otros terrenos y lotes comerciales en Isla Celeste, perfectos para tu próximo desarrollo comercial. Ubicación estratégica, alta plusvalía y seguridad garantizada. Vera a su manera, crítico e independiente. De diálisis que se dejaban de atender hoy por falta de pago del IES y del Ministerio de Salud a dializadoras. Remití esos casos al abogado Lama von Buchwald y acaba de contestar diciendo que por favor le refiera cuáles son para actuar. Agradezco su sensibilidad y me apena no poder hacer eso por todo el mundo. ¿Okay? Son 2 casos que me enteré. Vamos a las conclusiones. ¿Cómo hacer para que esto termine en verdad de aprendizaje y no en impunidad y escándalo, abogada Corina Ábalos?
Por supuesto, a ver, primero lo que tenemos que hacer es asesorarnos de los especialistas. El fiscal que está llevando el caso tiene que solicitar las pericias al especialista en pediatría o neonatología, de haberlo, mucho mejor porque neonatología es una subespecialidad. Cuando ya desaparecieron las evidencias, Y una vez, cuando no están las cánulas, ¿cuál es el tema? De que cuando borraron los informes. no es tan fácil. ¿Ah? ¿Y cuando están enterrados No los es niños? tan fácil como borrar la evidencia. Existe la documentación clínica es más, debe ya estarse analizando por la ACCES. La ACCES es la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Ajá. Ya, entonces esa no se puede alterar. Esa se la debemos ACCES llevar. es pública. Es pública, por Depende del supuesto. Ministerio de Salud. Depende del Así Ministerio es. de Salud. Y- También es corresponsable en este asunto. Más es un auditor. Es un Postmortem, o sea, después va a chequear. No, premortem o postmortem, pero es una condición de auditoría. Pues también es corresponsable, pues hubo una deficiente no, auditoría porque ahí. Es más bien una autoridad. Es más bien una autoridad supervisora, pero no es que se mantiene 24/7 sobre los establecimientos ¿Por qué no o estamos en profesionales las de páginas salud. amarillas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Usted es muy joven, ¿recuerda el comercial? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿Cómo hacemos que esto termine en un lavado de manos? A ver, eso no evitamos debe eso? terminar en un lavado de manos, por supuesto. Pero lo que se está presumiendo es que aquí se cometió un homicidio culposo por mala práctica profesional. El homicidio culposo quiere decir que se cometió aquí un delito culposo, es decir, inintencional. Se debió haber infringido el deber objetivo de cuidado, se debió haber infringido un protocolo médico. Pero si los médicos cumplieron todos los protocolos y las muertes se debieron por hechos no previsibles que no pudieron ellos evitar, no se les puede adjudicar responsabilidad. Esa es la conclusión de la abogada Corina Ábalos. Cuando volvamos, la conclusión del exministro de Salud, Luis Sarrací. La tragedia de 2 o 12 neonatos fallecidos en un hospital del Ministerio de Salud no puede atenuarse porque en el 2011 murieron 51. A la intervención urgente encargada por el presidente Noboa en 3 hospitales a marinos con preparación para eso, deben seguir correctivos en esa sala, en ese hospital, y luego convertir esto en el punto de partida para la transformación reclamada por años. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Lo que antes era un simple terreno, hoy vibra con fuerza, maquinaria y esperanza. Aquí donde muchos no veían nada, ahora se levanta la nueva ciudad. Y más que estructuras, aquí se construye bienestar, calidad de vida, empleo y oportunidades para miles de familias. Así es, una ciudad diseñada para transformar la forma en la que vivimos. Las maquinarias no se detienen y el movimiento de tierra avanza con fuerza, porque aquí se construye el futuro. Esta gran obra se levanta a pocos minutos de las urbanizaciones que construye Ambienza y será el epicentro de desarrollo para miles de familias. La nueva ciudad lo tendrá todo. Centros médicos, hipermercados, siendo Hipermarket la primera gran marca en llegar. Instituciones educativas, espacios recreativos, áreas verdes y mucho más. Todo en un mismo lugar, con la visión de mejorar la calidad de vida de quienes ya habitan y de quienes pronto vivirán en los proyectos de Ambienza. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final del programa, no cientos en específico, sino de cómo hacemos para que a partir de este escándalo comience el cambio que tanto se ha reclamado en el sistema de salud. Este ambiente no funcionaría en absoluto si no estuviera bien organizado y tuviera una cabeza que dirige. El Ministerio de Salud es obsoleto, es antifuncional, no sirve para nada en su estructura actual, tiene que cambiar en forma total. Y luego colocar funcionarios de verdad que sean
pueden ser médicos, que sepan de salud y que conozcan el Ecuador, porque si no estarán derrochando horas nalgas sentados en su escritorio sin hacer absolutamente nada para el Ecuador. Está claro de dónde deben comenzar las transformaciones en lo estructural y las previsiones que hay que tener en este tema en lo puntual, para lo que no terminemos en lo que advertí, que la cuerda se rompa por lo más flojo y no por los verdaderos responsables que deben existir, aunque la investigación será muy complicada, puede resultar hasta extemporánea y para cuando concluya, desgraciadamente, ya nos habremos olvidado de este caso. ¿Yo? No. Y menos mal no hay nadie cercano entre los que falleció, porque si no, los perseguía y los trataba de otra manera. No me quedaba esperar que el resultado, que el juicio, la investigación, la justicia, nada. Cuando algún rato algún padre de familia proceda en ese sentido, quiero decir, si hablando puntualmente lo cree que es responsable, consiguiéndose un buen abogado y llegar hasta el final en esto, quizás no lo hagan tanto. Pero hay una respuesta que es mucho más preocupante. Ha dicho el Ministerio de Economía, no hay plata. ¿Y? No pagamos nosotros plata todos los días con el IVA, todos los días los que aportamos al IES, todos los días los que somos patronos, todos los días los que somos impuestos cada año, para que nos digan no hay plata. Y para salud no hay plata, no puede ser. Vean de dónde sacan los recursos. Una idea, por Dios, posterguen o reduzcan otros programas menos fundamentales. La respuesta no puede ser no hay plata. Como la respuesta ha sido ir reduciendo en los últimos años, no solo este gobierno, paulatinamente el porcentaje que se aporta a salud. Y la justificación también puede ser, es que dilapidan los recursos, es que no los usan apropiadamente, entonces procuren que lo hagan pues. Pues no puede ser que un hospital diga o un director demuestre que pidió y no hubo plata. O lo que es peor, si se la dieron y el muy corrupto ya utilizó aquellos elementos de otra manera. Bueno, hay muchas tuercas que ajustar, pero comiencen por ese caso, por ese hospital, por esa sala, por esos responsables que luego veremos si son además culpables. No dejen que este asunto ya termine en una bulla más sin ningún resultado concreto. Nos vemos el domingo. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. El futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar.